Tierra Fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. Estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Lección 4. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nuestra cuarta entrega, nuestra cuarta lección del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Les doy la bienvenida y bueno, antes de comenzar, recuerden nada más que pueden bajar todos los estudios, seguirnos a través de la página de Facebook Tierra Fértil Estudios, o si no, pueden hacerlo a través de nuestra página de YouTube, pueden buscarlo igual, Tierra Fértil Estudios, o comunicarse con nosotros, pues tenemos tanto la vía de acceso a través de la página de Facebook, a través de la mensajería de ahí, de lo que es un inbox, o si no, a través de correo electrónico que sería tierra.fertil.estudios@gmail.com. Toda esa información también la pueden visualizar en las páginas que tenemos para impresión, mismas que, como lo dije, pueden solicitar al correo electrónico. Y bueno, sin otra cosa que decir, entramos de lleno a lo que es esta cuarta lección. En esta cuarta lección estaremos ya finalizando por fin el capítulo 1 de Gálatas, para en la próxima lección, que sería la quinta, comenzar con el segundo capítulo. En esta lección estaremos trabajando con los últimos versículos, como lo dije, que sería Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 24. Recuerden, pueden estar en las dos modalidades, ya sea nada más escuchando el audio, haciéndolo a su ritmo, a su tiempo, poniendo pausas si lo necesitan y cuando vayan teniendo sus huequitos, ¿no? O la otra es profundizar realmente en el estudio, que esto será imprimiendo las lecciones, teniendo ahí sus dos hojitas para ir rellenando. Entonces, si ya tienen ahí su material listo, impreso para comenzar, pues iniciamos. Leamos qué nos dice estos versículos. Comencemos ahí en donde dice el ministerio de Pablo, sería la segunda parte. Dice aquí el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ok, vamos a empezar entonces con el versículo 18. Dice aquí su texto que tienen ahí impreso. Después de su conversión, Pablo pasa 3 años en Arabia y en Damasco. Ok, aquí pues dice aquí lo que estamos leyendo, dice, se desconoce realmente cuánto tiempo estuvo en cada lugar. ¿Sí? No sabemos si estuvo 2 años en Arabia y 1 en Damasco, no sabemos, no hay un conocimiento, y hasta aquí no es tan importante saber cuánto tiempo estuvo, sino la importancia o lo relevante de esto que escribe Pablo es que quienes son los destinatarios, quienes son los Gálatas y obviamente los judaizantes que iban a escudriñar esta carta, supieran que Pablo no fue directamente después de su conversión a ver a los apóstoles. Por el contrario, él hasta cierto punto podríamos decir que se aisló, sí, por el tiempo que pasó en Arabia, y después estuvo en Damasco. Seguimos leyendo. Dice aquí, pero lo importante aquí es que no fue a Jerusalén inmediatamente. Ok, ya lo había dicho, no fue a Jerusalén inmediatamente. Lo que resalta es que no recibió ni su llamado, ni el evangelio. ¿Ok? No recibió ni su llamado ni el evangelio que predicaba por parte de los hombres. Si se fijan, la lección anterior, la lección 3, hablábamos justamente de eso, ¿no? De que el llamado y el evangelio que Pablo estaba predicando no venía de los hombres, sino venía directamente de parte de Dios. En este caso, acentuamos esto en este primer versículo, aunque aquí el foco es otro que vamos a ir descubriendo conforme avancemos. Muy bien, fíjense bien, en esta parte quiero ir a Hechos 9:20, en donde dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida después de ¿qué? De su conversión.
Sí, en Hechos Lucas no nos dice, no, es que estuvo un rato en preparación. No, 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 no. Inmediatamente después de convertido, dice ahí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Ok? Y también lo hacía, y con tanta, pues no sé cómo decirlo, con tanto poder realmente de Dios lo hacía, que, ¿qué es lo que pasaba cuando lo predicaba, no? Si leemos ahí en Hechos 9, 23 al 25, podemos leer que dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué le querían matar? Porque obviamente lo que Pablo predicaba no les era conveniente. No era algo que ellos estaban diciendo, oh, muy bien, esto lo podemos integrar a lo que nosotros creemos. No, por el contrario, venía a destruir lo que era sus fundamentos mismos de los que ellos hacían, que acuérdense que lo hablábamos en lecciones anteriores, que era una mezcla de tradiciones, que era una mezcla de lo que era la ley de Moisés. Entonces, pues querían matarlo, así de fácil, ¿no? Dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 25 leemos, dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ok? Entonces aquí, a manera de elevador, vas para abajo, ¿no? Lo saltan prácticamente del muro para que pudiera huir. Seguimos en el siguiente párrafo, dice. Después de lo narrado en Hechos 9, 23 al 25, es que Pablo llega con Pedro. Okay, entonces, después de esta acción que tienen de liberarlo de este acoso de los judíos, ¿qué es lo que ocurre? Que llega con Pedro. Dice aquí en lo que estamos leyendo, dice, no va a recibir ningún llamado. ¿Por qué no va a recibir ningún llamado? Pues porque ya lo estaba llevando a cabo, ya estaba ejecutando ese llamado directamente de Jesucristo cuando se revela a él en el camino a Damasco, ¿no? Dice aquí, el resultado de su predicación, pues es este, ya lo leímos, los enemigos de Pablo custodiaban las puertas de la ciudad, pensando que de esta forma harían caer al apóstol en su trampa. Ellos querían matarlo, ellos querían apresarlo, querían decirle, ¿sabes qué? Tú estás en contra de lo que creemos, tú estás haciendo que la gente deje de creer lo que nosotros estamos predicando o en lo que nosotros estamos confiando. Entonces, era una amenaza, así lo veían ellos. Seguimos leyendo. Dice, la mayoría de las versiones enfatizan de esta forma. Aquí lo tenemos de la Biblia de las Américas, donde dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para, énfasis ahí, para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. ¿Por qué es importante este énfasis? Porque Pablo no está diciendo que lo visitó nada más o que se reencontró con él. No. Si tomamos el énfasis de estas versiones de la Biblia, dice para conocerlo. ¿Qué significa? Que antes no lo conocía, físicamente al menos, no se había visto con Pedro. Dice aquí, no queda claro cómo, pero quizá haya oído de boca de algunos discípulos viajeros que en estos momentos Pedro estaba en Jerusalén, y bueno, ahí es donde concerta la cita, ahí es donde se ven, y bueno, pueden platicar. Recordemos que Pedro no estaba nada más en un solo lugar, Pedro también estaba moviéndose en regiones diferentes para consolidar lo que era la iglesia, ¿no? Aquí tengo unas preguntas bastante interesantes, ¿no? Dice, ¿cuál era el propósito de este encuentro? ¿Cuál sería el propósito de este encuentro? Sí, sería ponerse de acuerdo entre qué cosas deberían de creer aquellos seguidores de Jesucristo, sería el poder platicar de sus experiencias, quizás sería el hecho de que Pedro pudiera decirle pues de primera mano lo que estuvo viviendo él con Jesucristo cuando estaba en carne. ¿Cuál fue el propósito de este encuentro? ¿Y qué pasó entre estos dos hombres? No sabemos, en realidad no lo sabemos. Lo que sí podemos deducir es de que ambos hombres se unieron en una igualdad de condiciones, ninguno estando arriba del otro. Ninguno recibió del otro su misión o su llamado, ninguno recibió del otro su evangelio. Más bien confirmaron lo que ya tenían ellos. La siguiente pregunta que viene aquí es, ¿de qué servirían 15 días después de 3 años para los judaizantes? ¿A qué me refiero con esto? Pues
obvio, ¿no? Los judaizantes estaban pensando que Pablo pues no tenía la revelación de Dios, que Pablo no había aprendido todo directamente de Jesucristo. Entonces digo, después de 3 años de que Pablo ya estaba predicando a Jesucristo, de que Pablo ya estaba siendo conocido y reconocido en lo que hacía, pues 15 días en compañía de Pedro no iban a hacer gran cambio, ¿no? Entonces podemos preguntarnos ahí, ¿no? Pues digo, no es del todo natural que Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, deseara conocer más acerca de Pedro, otro apóstol, ¿sí? Pues que había sido comisionado por el mismo Señor, que lo había visto en la tierra actuando, ¿sí? Y que aparte se aprovechara de esta oportunidad que se le presentaba y que Pablo pudiera decir, ok, yo necesito conocer a Pedro, yo quiero conocer a Pedro, quiero saber de primera mano qué es lo que ocurrió, ¿sí? ¿Cómo era el Señor Jesús estando aquí en tierra, ¿no? En carne, cómo actuaba, cómo trataba a las personas. O sea, ha de haber sido una plática bastante interesante, ¿no? O sea, ¿no estaría en todo su derecho de conocerlo? Yo pienso que sí. Muy bien. Vamos ahora sí al versículo 19. Dice, la razón por la que Pablo no vio a los demás apóstoles probablemente era que en ese momento no se encontraban en Jerusalén. Recordemos que igual que Pedro, estos otros apóstoles estaban plantando iglesias, supervisando y haciendo obra que tenían que hacer para el reino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que no estaban en Jerusalén, ¿sí? No debemos de creer jamás que Pablo se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden llegar a pensar y pueden llegar a decir, incluso dependiendo del énfasis que veas tú en algún comentario, pueden hasta decir, no, pues es que Pablo estaba escondiéndose y por eso no vio a ninguno más que a Pedro, ¿no? No le convenía andarse exhibiendo, pues ya sabemos, los judíos lo querían matar, no le convenía andar ahí diciendo, aquí estoy, ¿no? No, Pablo no se estaba escondiendo. Lo que Pablo enfatiza aquí es que él no necesitaba, ¿sí? No necesitaba visitar todas esas comunidades donde se habían instalado los apóstoles para verlos a todos. ¿Por qué? Porque no necesitaba ser aprobado por todos los demás apóstoles, ¿sí? No necesitaba recibir instrucción por ninguno de ellos. ¿Ok? En cuanto a la esencia del Evangelio, Pablo ya la tenía. Pablo ya la conocía. Pablo la había recibido de primera mano. Recordemos cómo lo comentábamos en lecciones anteriores. La palabra, lo que había escuchado, cobró significado en su encuentro con Jesús. Esa información que tenía transformó su vida. Si esa información se convirtió en vida, ¿sí? En el Evangelio. Sí, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo dije, ¿no? Ok, entonces seguimos aquí, dice, estamos leyendo, dice, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ojo, aquí no lo menciona como un apóstol, dice, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. No está diciendo que Jacobo era un apóstol, más bien esto es lo que significa, dice aquí. Esto no significa que Pablo no se entrevistó con otros creyentes de Jerusalén, no, porque obviamente había creyentes, obviamente había discípulos, seguidores, pero no estaban los apóstoles. Dice que lo único que afirma es que no vio a otras personas de especial importancia en el reino, es decir, no vio a otros líderes cristianos, solo a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí pueden entrar algunas confusiones, incluso estudiando lo que Lutero escribió sobre la carta a los Gálatas. Lutero, pues obviamente con su trasfondo que él venía pues saliendo de la iglesia romana, él estaba como que pues de acuerdo, ¿no? En que no era su hermano carnal. Y él menciona las dos opciones que da la iglesia católica, ¿no? La primera, que sería un hijo de otro matrimonio de José, que significa que sería medio hermano de Jesús, ¿ok? No hijo de María, solo hijo de José. La otra versión es de que por el vocablo que se emplea bien podría referirse a un primo como lo fue Juan el Bautista. Entonces él no asegura, Lutero no asegura que haya sido su hermano, pero nosotros, a la luz de lo que vemos, de lo que creemos en el Evangelio, entendemos que sí era hermano directo de Jesús, ¿sí? Al fin y al cabo medio hermano, porque recordemos que Jesús no era hijo de José, ¿sí? Entonces medio hermano, ¿por qué? Porque sí era hijo de María y también de José, Jacobo al que nos referimos, pero ahorita vamos a concentrarnos más en eso. Dice aquí, ¿quiénes son los otros Jacobos que se mencionan en los evangelios? Primeramente tenemos a Jacobo, el hermano de Juan. Escríbele ahí Juan. Tenemos a Jacobo, el hermano de Juan,
Y bueno, ellos eran los hijos de Zebedeo, lo recordamos, y a Jacobo, hijo de Alfeo, ponle ahí Alfeo, pero aquí vemos que este Jacobo se menciona como el hermano del Señor. Vamos a leer rápidamente aquí Mateo 10 del 2 al 4 y pues son los nombres de los 12 discípulos, ¿no? Vamos a ver dónde están contextualizados estos dos Jacobos, ¿no? Dice aquí Mateo 10 del 2 al 4. Versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ahí tenemos ya identificados bien a estos dos Jacobos, ¿no? A el hermano de Juan y al hijo de Alfeo. Muy bien, entonces recordemos qué significa, los que están siguiéndonos a través de las hojas, del material impreso. Recordemos qué significan estos recuadros con línea punteada. Recordemos que son como si se tratara de un glosario, ¿no? Ahí vamos a encontrar palabras o definiciones de algunos términos. ¿Ok? En este caso, pues vamos a definir quién era Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Dentro del contexto de lo que es la carta a los Gálatas, vamos a definirlo básicamente. Dice aquí, Jacobo, hermano del Señor. Jacobo ocupó un lugar prominente dentro de la historia de la iglesia antigua. Era un hombre moderado y pacífico, deseoso de unir a los judíos y gentiles en una sola comunidad cristiana. Sabiamente aceptó la posición de que era posible para creyentes de orígenes y ambientes diferentes vivir juntos en armonía, aun cuando en asuntos no esenciales la forma de expresar su religión no fuera exactamente idéntica. Favoreció la idea de que las comunidades predominantemente judías, por ejemplo Jerusalén, se retuvieran por este periodo de transición las antiguas costumbres transmitidas desde Moisés, pero nunca como cosas que sustituyeran o suplementaran la fe en Cristo. Ojo, énfasis mío ahí. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí de los judaizantes? Decían que era necesario seguir la ley, sí, tanto la escrita como la tradición oral, para alcanzar la salvación. Que estamos diciendo aquí con Jacobo, dijo, ok, está bien si quieren seguir sus tradiciones, pero no son necesarias para alcanzar la salvación. No son un sustituto de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice aquí. Se oponió totalmente a que se molestase a los gentiles con la carga de la circuncisión y con otras ordenanzas judías, pero con mucho tacto propuso que en las comunidades donde hubiera una mezcla de judíos y gentiles se evitaran algunas prácticas que serían ofensivas para los judíos. En pocas palabras, trataba de quedar bien con los dos bandos, ¿no? Los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo para que pudieran convivir, obviamente, en armonía. Muy bien, entonces este era Jacobo, el hermano del Señor, quien llega a ser alguien muy importante dentro de lo que es la iglesia primitiva. Ok, vamos al versículo 20. Aquí hago un anuncio, un paréntesis. Recuerden que comentarios, sugerencias, pueden hacernos llegar todo ello a través de el correo electrónico o de la página de Facebook. De paso, agradezco a todas las personas que han estado haciendo llegar precisamente comentarios o preguntas. Y pues bueno, en la medida de lo posible, hemos tratado de dar solución a todos aquellos que han estado enviando sus mensajes por estas dos vías. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque si en esto que estamos viendo de repente queda una duda, no tengan miedo, no tengan cuidado en preguntar. Con toda confianza, para eso estamos, el canal está abierto. Muy bien, versículo 20. Dice aquí, tomad nota de esto. En cuanto a las cosas que os escribo, afirmo en la presencia de Dios que no estoy mintiendo. ¿De qué estamos hablando? Pues obviamente de esto, ¿no? De que no se vio con nadie más. Sí, de que no hubo más apóstoles a los que viera, de que no estuvo en contacto con más personas que pudieran instruirlo ni nada. Pero fíjense esta parte, dice, en la presencia de Dios. Lo que él estaba afirmando era en la presencia de Dios. Estaba haciéndolo delante de Dios. Estaba poniendo a Dios por su testigo. ¿Qué dice Romanos 1, del 8 al 9? Dice, primeramente doy gracias a Dios
Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense en el énfasis, en esta importancia que él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu por el Evangelio de su Hijo. Siempre Pablo está siendo presente a Dios en lo que hace. No necesita que la gente le diga, ¿en serio? ¿Me lo juras por Dios? ¿Delante de Dios? Y cualquier otra cosa. O sea, no. Él mismo pone a Dios como su testigo. Pone a Dios como que lo que ha hecho, lo ha hecho en su presencia. Lo más impactante para mí es darme cuenta de esta parte de la presencia de Dios. Y decir, ok, Pablo no solo estaba siendo consciente, sino que en su conciencia de hacer las cosas delante de Dios, era recto delante de Dios al hacerlas. Él hacía las cosas delante de Dios de una forma que incluso Dios se convertía en su testigo. ¿Sí me van siguiendo? Vamos aquí a continuar. Dice, Pablo estaba lleno de una genuina y arrolladora conciencia de estar viviendo, escribe ahí, viviendo, en la presencia misma de Dios, del Dios que él amaba, y que por lo que es aún más significativo, que le amaba, que Dios le amaba a él. Y yo aquí les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿De cuántas cosas podemos decir que Dios es nuestro testigo? ¿De qué cosas que hacemos de nuestro día a día podemos decir, Dios es mi testigo? Ya los puse a pensar y yo también me pongo a pensar, ¿no? Ese pensamiento quizá impuro que tuve en la mañana o el día de ayer, Dios fue mi testigo. Dios estuvo ahí. De ese tiempo que pasé en ocio, en lugar de estar haciendo algo productivo para alcanzar gente para su reino, Dios fue mi testigo. De esa conversación que no tenía que haberse llevado a cabo, Dios fue mi testigo. De esa persona que yo traté, rebajándolo y haciéndolo menos, Dios fue mi testigo. Entonces, ¿de qué me podía gloriar yo? Quizá de nada. Quizá de nada podría decir yo con un gozo, Dios es mi testigo. Quizá el yo decir Dios es mi testigo tendría que ser con un profundo dolor de saber que Dios ha sido mi testigo en más cosas que no lo han glorificado, que en las que yo podría decir que lo glorifican. Al estar haciendo yo ahorita este estudio, podría decir, Dios es mi testigo. Y podría decirlo, wow, qué bien, o sea, Dios está siendo mi testigo en algo que yo he sentido un llamado a hacer por parte de Él. Pero ¿y qué otras cosas durante estos 14 días entre un estudio y otro he hecho que quisiera no decir que Dios es mi testigo? ¿En dónde estamos viviendo? ¿En dónde estamos poniendo nuestra conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas? Recuerdo en un campamento juvenil hace muchos años, estaba muy de moda Big Brother. Digo, para quienes no lo conocen, ese programa donde hay cámaras adentro de una casa y todo es grabado y bueno, se ven los episodios con todo lo que ocurre dentro de la casa, ¿no? Estaba muy de moda Big Brother, no recuerdo ni siquiera cómo le pusimos ese segmento, pero en el campamento juvenil teníamos una cámara que espiaba, que estaba en medio de muchas cosas y lo poníamos al final del día en el campamento. Recuerdo que cuando fue el cierre del campamento yo pedí la palabra porque yo estaba encargado de esa producción. No tuve ninguna otra participación, no di una conferencia, no di una plática, no ministré nada. Solo lo único que hacía era la parte tecnológica, grabando los segmentos, editando los segmentos y transmitiéndolos, proyectándolos en el final del día. Pero yo pedí un momento, yo dije, ¿saben qué? Yo quiero cerrar el campamento en lo que es la sección con unas palabras. Y lo que dije fue exactamente eso. Porque
Porque muchas veces los muchachos, los chicos ya estaban a la expectativa de, me están grabando, voy a salir en la noche. Y se cuidaban de la cámara. Y cuando estaba presente la cámara trataban de hacer lo mejor posible. Y mi cierre fue justamente ese. Dije, ok, ahorita ustedes han sido conscientes de una cámara que los está siguiendo, de una cámara que los está grabando, de una cámara que quizá va a seleccionar su imagen o la escena que vivieron para transmitirla en la noche, para proyectarla en la noche. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de que Dios está presente en nuestras vidas cada momento, cada instante? Y parece que lo olvidamos cuando no estamos haciendo aquello que glorifica a Dios. Porque todo en nuestra vida debería ser eso, esa la meta, glorificar a Dios, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que hablo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con el versículo 21, dice aquí, Pablo solo dice que fue a las regiones de Siria y Sicilia, mientras Lucas nos narra en Hechos 22 que se debió a otro complot contra la vida de Pablo, que los hermanos de Jerusalén, habiéndose enterado, decidieron que era mejor que dejara la ciudad. Entonces nada más pasa ahí, ¿no? Pablo enfatiza como si dijera, después me fui de Jerusalén a lugares tan apartados que queda excluida la posibilidad de que haya visto a los 12 o que recibiera el evangelio de ellos, o bien que fuese seriamente influido por ellos. Que sigue remarcando en este versículo 21 Pablo, ¿saben qué, señores Gálatas? ¿Saben qué, señores judaizantes que seguramente van a leer la carta? Yo no recibí mi llamado, no recibí mi evangelio de los apóstoles. Recuerden, la lección 3 hablábamos de que no recibí nada de esto por medio de hombres. Aquí especificamos y centramos a que no fue por medio de los apóstoles. Muy bien, entonces este es el énfasis que quiere dejar bien claro Pablo. Vámonos a los versículos 22 y 23. Dice aquí Pablo, en el versículo 22 y 23, Pablo dice que no era conocido personalmente en las iglesias cristianas de Judea. Esto porque como persecutor se concentró en la ciudad de Jerusalén. Ok, entonces cuando andaba persiguiendo a la iglesia, estaba como que su sede ahí en Jerusalén y decía, aquí me los ejecuto a todos. Y también una parte de Palestina, ¿no? Dice, además, Pablo no da referencia de haber visitado las regiones vecinas después de estar con Pedro, por lo tanto, no conoció a otros apóstoles. Recordemos que estamos hablando que fueron 15 días. No hubo más tiempo para visitar otras regiones. Por lo tanto, no hubo más apóstoles, más líderes de la iglesia cristiana que Pedro como apóstol y Jacobo, el hermano del Señor, como líder. Muy bien, vámonos entonces al siguiente parrafito. De esta forma, los hermanos de estas iglesias solo oían hablar de Pablo. ¿Por quiénes? ¿Quiénes hablaban de Pablo? Pues otros hermanos. Escribe ahí hermanos. El que antes nos perseguía, es lo que decían, el que antes nos perseguía, ahora predica el evangelio de la fe que en otro tiempo trataba de destruir. ¿No te has topado con gente que dices, pero cómo esta persona pudo ser alcanzada si era manifiestamente ateo y se la pasaba diciendo cosas en contra de cualquier religión, no solo de los cristianos, de cualquier religión se la pasaba hablando mal? ¿Y cómo es que ahora está en las filas del cristianismo? ¿Cómo esta persona que era una bruja ahora proclama la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo esta persona que fue un asesino ahora proclama creer en Jesucristo? Hemos visto casos así todos. Todos lo hemos visto. En este caso, Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Lo veíamos en otras lecciones. Perseguía. Quería acabar con el evangelio. Quería matar la obra de Cristo literalmente. Y obviamente quería matar a los cristianos. Entonces, al verlo desde esta perspectiva, sí, hemos escuchado de otros hermanos que aquel que perseguía a la iglesia ahora predica este evangelio que quería destruir. Doble impacto. Doble impacto. A lo mejor tú nunca has estado en contra del evangelio. A lo mejor tú creciste en una iglesia cristiana y tu
peor salida del redil fue haber andado en antros y en fiestas y tomando alcohol en parte de tu adolescencia o juventud. Y después regresaste al redil. A lo mejor tú nunca te proclamaste como alguien que estuviera en contra de todos los valores y todo lo que es la iglesia cristiana. Pero igual tu testimonio pesa. Igual lo que has hecho pesa. ¿Por qué? Porque en este momento, y más si estás escuchando este audio, a lo mejor lo estás escuchando para criticarme y para decir los puntos que no crees acerca de lo que es el Evangelio, pero eso es otro tema. Pero si tú con convicción en tu corazón, de parte de Dios, estás escuchando este audio, es porque Dios ha hecho una obra transformadora en tu vida. Y sin duda, hay un testimonio que sale de ti y que da luz. ¿Qué dice aquí este textito que puse entre signos de admiración? Dice, es evidente que los que traían la noticia aprobaban el evangelio predicado por Pablo. Digo, si yo no creo que este hombre que perseguía a los cristianos está dando un evangelio que es igual al que yo creo, pues no voy a dar esa noticia. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la importancia de lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Y de lo que esta gente, que ya oí de Pablo, ya sé quién es Pablo, conocí de su ministerio anticristiano que tenía, y ahora veo lo que hace. Y si lo estoy hablando es porque creo en lo que está haciendo. Muy bien. Seguimos leyendo, dice aquí, lo reconocían como el mismo evangelio que ellos habían recibido y aceptado. Entonces, esto que predicaba Pablo, la gente que hablaba de él, reconocía este evangelio como lo que recibieron y como lo que aceptaron, desde el principio. Y no nada más por una boca como la de Pablo, sino muchos de ellos de los mismos labios de Cristo y de sus discípulos, de quienes estuvieron con él, de quienes lo acompañaron, de quienes estuvieron con él al pie de la cruz. Fue ese mismo evangelio que Pablo en otro tiempo había tratado de destruir. Ese mismo evangelio ahora lo predicaba. Recalcamos ahí. ¿Qué argumento más contundente para los judaizantes? O sea, ¿cómo creen que alguien que estaba en contra de este evangelio, que estaba en contra de Jesucristo, que estaba en contra de lo que hacían los discípulos, que estaba en contra de todos los que se llamaran cristianos, iba a inventarse algo como esto que está predicando? ¿Qué argumento más contundente para los judaizantes, quienes mentían respecto al apóstol Pablo con decir que proclamaba un tipo de evangelio erróneo, un evangelio que no alcanzaba a salvar a la gente, un evangelio que no salvaba? Es lo que decían los judaizantes. El evangelio de Pablo nos salva porque Pablo lo predica incompleto, no le está añadiendo todas estas obras que tenemos que hacer, que tenemos que realizar para alcanzar la salvación. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Ustedes son los que están dando un evangelio que no existe, porque ni siquiera es un evangelio, porque están diciendo que son necesarias estas obras cuando no es necesario nada para alcanzar la salvación, porque todo está hecho en la cruz del Calvario. Versículo 24. Sin duda, este es el pensamiento más impactante. Al menos para mí lo es. Y es el cierre del capítulo 1. Y a mí me deja asombrado porque me confronta con la realidad que como cristianos debemos de vivir. Dice el versículo 24 aquí en el estudio. Sin duda este es el pensamiento más impactante. Y por mi causa glorificaban a Dios. ¿Qué nos dice Hechos 9:26? Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto ocurre en Hechos 9:26. Cuando Pablo está escribiendo la carta, ya no había esa desconfianza. Ya no había ese miedo que le tenían. Ya no existía. Por el contrario, dice, y por mi causa glorificaban a Dios. Y yo me pregunto primero a mí, así como decía en sus predicaciones, mi pastor desde que me convertí hasta que falleció, Francisco Warren, cuando él estaba predicando y algo le pegaba a él, decía, estoy predicándome para mí y dejando que ustedes escuchen. De esa misma forma, ¿no? Me pregunto yo primero a mí, esto que está aquí dice, cuando la gente ve mi vida,
mi testimonio, lo que yo hablo, ¿qué les orilla a hacer? ¿Hace que alaben a Dios? ¿Hace que glorifiquen a Dios? ¿Qué los hace hacer? ¿A dónde llevan mis acciones? ¿A dónde llevan lo que yo hablo? ¿A dónde lleva mi testimonio? ¿A dónde lleva lo que la gente ve en mi vida? ¿Los lleva a glorificar a Dios? ¿Los lleva a querer conocer a Dios? ¿Hacia dónde los lleva? ¿Por qué no te lo preguntas a ti mismo? ¿Hacia dónde lleva a la gente lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú proclamas? ¿Hacia dónde lleva a la gente? Podemos pensar que el cambio efectuado en Pablo no solo llevó a las personas a adorar. Si estás contestando la hoja, ponle ahí adorar. Podemos pensar que el cambio efectuado en Pablo no solo llevó a las personas a adorar a Dios, sino a amar a Dios. Sino a amar el Evangelio, sino a amar a Jesucristo. Muy bien. Entonces, aquí hacemos todo este estudio. Hoy ha estado un poco más corto. Cierro con este párrafo que tengo aquí. Dice aquí, como conclusión de este primer capítulo, podemos decir que este Evangelio es divino, en esencia y origen. ¿Por qué es divino? Porque ningún hombre lo pudo haber inventado, ya lo decíamos anteriormente. Es divino, en esencia, porque lo que está ahí no es invención. Y en origen, porque vino directamente de Dios. No se debe hacer ningún intento por distorsionarlo. Esta es una advertencia que está en lo que hemos estudiado. No se debe hacer ningún intento por distorsionarlo. ¿Por qué no lo vamos a distorsionar? Porque hay 1000 formas de distorsionar el Evangelio. Hay miles de sectas que han salido de lugares donde se estudia la Biblia. Es más, no vamos lejos. Si ustedes ven una película de algún psicópata, asesino serial, cualquiera de esas cosas, muchas veces meten la Biblia en medio, como que los traumas de esa persona los toma de la Biblia. ¿Cierto o falso? Es distorsionar lo que es la Biblia. Es distorsionar lo que es el Evangelio. Es lo que pasa cuando en la mente de la gente el Evangelio no es vida, sino locura. Ok, entonces no se debe hacer ningún intento por distorsionarlo. Por ahí van a ver una pregunta que es muy confrontadora en lo que es su tarea, ¿no? En lo que es el recuadro que está aquí al final. Dice ahí, son las únicas buenas nuevas por las que los hombres pueden ser salvos. No existen otras buenas nuevas, no existe otro evangelio. Son las únicas con las que podemos alcanzar salvación. Y aparte, estos hombres pueden ser capacitados para ser de bendición a los demás. ¿De dónde viene esa capacitación? De la Biblia, del Evangelio, de lo que tenemos por enseñanza a través de las Escrituras. Y equipados para vivir una vida que glorifique a Dios. En este parrafito resumimos totalmente lo que ha sido este primer capítulo. De eso se trata. Ese es el centro, es la verdad central de lo que estudiamos. La verdad central como aplicación práctica. ¿Sí? Como motivación de Pablo para escribirlo, pues obviamente ya lo vimos, ¿no? Es desechar que él tomó el evangelio de otras personas y hacer que los judaizantes reconozcan que el evangelio que él tiene es directamente de Dios. ¿Sí? Pero como enseñanza práctica es este parrafito y ahí lo resumimos. ¿Ok? Ya saben, línea de contacto tierra.fertil.estudios@gmail.com, nuestro correo electrónico, la página de Facebook, pone nada más Tierra Fértil Estudios y aparecerá. Y tendrían que buscar en YouTube también la página como Tierra Fértil Estudios. Me despido pidiendo a Dios que esta palabra dé fruto en sus corazones. Este estudio pueda ser llevado a la práctica en sus vidas. Y nos vemos en la próxima lección para comenzar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Mi nombre es Francisco Rincón y que Dios les llene de bendiciones. Tierra Fértil.
Te esperamos en la próxima lección. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.